Estamos estudiando acerca de la fe. Y la fe nos dice la palabra de Dios que si fuera como el granito de mostaza, la semilla más pequeña que existe, movería montañas. Y el llamado es a orar con fe, con esa fe que mueve montañas. Y nos dice Santiago 5:15 que cuando oremos, oremos con fe. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Pero ¿cuáles son las características de esta oración de fe? ¿Qué hace que una oración realmente llegue y toque el cielo? ¿Qué hace que nuestro Señor responda a nuestras oraciones? Hoy vamos a ver las características de una oración eficaz. Nos hace un primer llamado, realmente es un mandato, y dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Es decir, que muchas veces no tenemos las cosas porque realmente no las pedimos o no las pedimos específicamente, porque no estamos buscando a Dios y no estamos llamando a su puerta cada día. Hoy estamos aquí confiados en su poder, en su soberanía, en cada una de las situaciones en las que nosotros estamos viviendo. Sobre todo en esos momentos en los que todo lo que ocurre a nuestro alrededor nos resulta inexplicable y se sale del control de nuestras manos, recurrimos a Él. Deberíamos recurrir en todo tiempo. Nuestra oración de fe también debería ser una oración de alabanza, aquel que nos da absolutamente todo en quien creemos. Deberíamos tener también oraciones de fe llenas de gratitud. Pero las hacemos sobre todo cuando necesitamos una respuesta a algo que se sale de nuestro control. Nosotros recurrimos a Él porque sabemos que Él, como buen padre que es, desea darnos cosas buenas a sus hijos siempre. Él nos anima a pedirle lo que necesitamos, como nos lo expresa en este versículo que acabamos de leer. Pero también en Mateo 7 del 7 al 11 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que les pidan. Entonces, tal vez no estamos llegando al Señor con nuestras peticiones o tal vez no le estamos pidiendo como debemos. Hoy vamos a aprender cómo pedir. Es un mandato acercarnos a Él. Nos lo está diciendo, pida. Es un mandato clamar, es decir, cuando ya lo hacemos realmente con todo nuestro corazón y a veces a gritos, ¿verdad? El clamor es algo que se hace de manera ferviente, desde un corazón limpio y lleno de fe. Pero vamos entonces a aprender por qué nuestras oraciones de pronto no tienen respuesta. Nos dice Santiago 5:16 que la oración del justo es poderosa y eficaz. No es cualquier oración, es la del justo. Entonces, tal vez no es que Dios no nos escucha, porque de hecho nos escucha siempre y nos responde siempre. Hay tres respuestas posibles. La una es sí, la otra es no, cuando Él sabe que lo que estamos pidiendo no nos conviene, y la tercera es espera, cuando el tiempo todavía no es el justo. Entonces, Él nos eligió y nos eligió para vivir conforme a su justicia, esa justicia que nos detalla el Salmo 1, cuando dice que el justo es aquel que halla en el Señor y en su voluntad expresada en la Biblia su deleite. Es decir, aquel que vive en santidad y decide no pecar, el que no permite que nada le aparte del Padre, no por miedo ni por recibir un favor, sino porque se deleita en su presencia y en su amor. Solo si yo estoy en paz con Dios, viviendo de acuerdo a sus principios, esta promesa habla de mí. Esta promesa de Santiago 5:16 habla del hombre justo. ¿Es usted justo? Nos habla de una oración eficaz.
Primeramente tenemos que comprender que la palabra eficaz significa algo que produce el efecto esperado. Podemos decir entonces que la oración eficaz es la oración que trae consigo una respuesta de bendición de parte de nuestro Dios para nosotros. También basados en el versículo podemos sacar otra enseñanza muy importante. Hay oraciones ineficaces, es decir, aquellas oraciones que no producen nada. Quiere decir que la oración ineficaz es aquella en la que nos presentamos sin fe y la oración se convierte en simples palabras que no tienen poder. Y lastimosamente, ese es el tipo de oración de muchos cristianos o de nosotros mismos que siendo cristianos no tenemos fe o nos apartamos del Señor. Sabemos que la base de nuestra relación con Dios es la oración, es la comunicación, como en cualquier relación, ¿no es cierto? Mucho más en nuestra relación con Dios. Y por lo tanto es muy importante que aprendamos por medio de la palabra de nuestro Señor cuáles son las características de la oración eficaz, como lo vamos a ver a continuación. La primera característica que tiene la oración eficaz es que es una oración que agrada a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra de Dios nos muestra entonces cómo agradar al Señor. Nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, podemos decir que la oración eficaz es una oración agradable al Señor porque es una oración de fe. Es una oración confiando en su amor, en su poder, en su fidelidad para nosotros. No importa dónde usted la haga, no importa si la hace desde una iglesia o desde su casa, en el trabajo, mientras caminamos, lo importante es que las palabras de esa oración reflejen la fe que hay en nuestro corazón. Muchas veces, en los momentos de angustia y de dolor, la fe que hay en nuestro corazón no la podemos expresar con palabras, pero nuestro Dios conoce aún nuestros suspiros. Así nos lo dice el Salmo 38:9. Dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. El salmista, que fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que agradaba al Señor, nos decía esto. Él conocía a Dios de tal manera que sabía que el Señor conoce hasta su más íntimo deseo y conoce también nuestro suspiro. En Lamentaciones 3:56 dice, oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Allí decía Jeremías, ¿no es cierto?, en sus lamentaciones. La segunda característica de una oración eficaz es orar sin dudar. Nos dice en Santiago 1 del 6 al 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La duda es pecado. La duda de nuestro corazón genera temor y el temor se opone a la fe y ofende y desagrada al Señor. ¿Se acuerda que acabamos de ver que sin fe es imposible agradar a Dios? Pues cuando dudamos, significa que estamos desconfiando de Él y nuestro Dios es digno de toda nuestra confianza. El versículo nos muestra que la duda vuelve ineficaz nuestra oración. Como nos dice en el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Su propósito es sobreabundar nuestra vida, pero la vida del justo, la vida del que cree, la vida del que le va a dar a Él la gloria por todo lo que recibe. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que la duda es uno de los principales obstáculos de nuestras oraciones. En Mateo 21:21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. La única forma de vencer nuestra duda es poder creer en Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que digan los demás, a pesar de nuestros temores,
a pesar de lo difícil que sea la situación que estamos atravesando. Marcos 9:23 nos muestra lo que dijo Jesús, que dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Solamente al que cree. La tercera característica es que es una oración conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, del 14 al 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto verdaderamente es algo muy importante, porque muchos cristianos solamente nos enfocamos en la fe para orar. Pero este texto nos muestra que hay que orar con fe, pero pidiendo aquellas cosas que van conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que nuestro Dios nunca nos dará lo que le pidamos, aunque lo pidamos con fe, si lo que estamos pidiendo no está de acuerdo a su voluntad. Y eso es lo que hace que muchas de nuestras oraciones sean ineficaces, porque nuestras peticiones no están conforme a su voluntad. Verdaderamente a todos nos gusta lo que nos dice Mateo 21:22, ¿no es cierto? Cuando dice que todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Pero tenemos que comprender que este versículo precioso tenemos que verlo a la luz de lo que nos enseña Primera de Juan 5:14, ¿verdad? Y es que la confianza que tenemos en Él es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, que todo lo que pidiereis en oración significa todo lo que pidiereis conforme a su voluntad. Muchas veces como cristianos le damos énfasis a la oración en nuestra vida y descuidamos la lectura de la palabra de Dios. O pensamos que si oramos en casa no necesitamos congregarnos para escuchar la palabra y por eso muchas de nuestras oraciones son ineficaces, porque es por medio de su palabra que el Señor nos revela su voluntad para que nuestras oraciones sean eficaces. Una cuarta característica es que la oración eficaz es una oración que se hace desde un corazón limpio, sin rencor, sin resentimiento. Nos dice Marcos 11:25, y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Cuando oramos normalmente, lo primero que hacemos es pedirle a Dios perdón por nuestras ofensas, por nuestros pecados. Pero ¿hemos perdonado nosotros? Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que cuando estemos orando tenemos que perdonar para que nuestro Dios también perdone nuestros pecados y podamos tener un corazón agradable a nuestro Dios. ¿Se acuerda usted de aquella parte en la oración que nos enseñó Jesús, en la que Él nos llevaba a perdonar? ¿Recuerda usted el perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? En la siguiente enseñanza nos vamos a detener allí para ver cómo el Señor Jesucristo nos enseñó a orar conforme a la voluntad del Padre, desde un corazón sin temor, sin duda, desde un corazón que solo espera en la voluntad del Señor y sobre todo, desde un corazón capaz de pedir que se le perdone como Él perdona. Quiere decir que el perdón es su modo de vida. ¿Ha perdonado a usted? ¿O está esperando solamente que Dios le perdone, pero usted cree que aquello que le hicieron a usted es imperdonable? Póngase usted a pensar cómo está su corazón en el momento en el que se presenta ante el Señor. Eso sería como si usted visitara a alguien y esa persona simplemente no está preparada para recibirle. ¿Cómo recibiría usted en su casa a una persona ilustre? Seguramente con una casa impecable y llena de cosas maravillosas. Cuando usted se presenta ante el Señor con un corazón que no está limpio, porque usted no ha podido perdonar, porque usted todavía tiene su corazón lleno de resentimientos y de dolores y de rencores, entonces usted estaría recibiendo a la persona más ilustre de su vida,
en una casa llena de basura. El Señor nos dijo que cuando estemos orando tenemos que perdonar para que nuestro Señor también nos perdone. Allí nos estaba haciendo un llamado a tener un corazón agradable a nuestro Dios. Podemos ver entonces que nuestra falta de perdón, en lugar de afectar a la persona con quien estamos molestos y resentidos, nos afecta a nosotros directamente. Vuelve estériles nuestras oraciones, las vuelve ineficaces. Muchas veces los pastores nos preguntan, ¿has orado hoy? Pero quizás la pregunta sería, ¿ya perdonaste? ¿Ya perdonaste y tienes tu corazón listo para orar hoy? El no perdonar es como tomarse un veneno y esperar que el otro muera. Al único que afecta es a mí mismo. Soy yo quien está atado y soy yo quien entonces pierde aún el que mis oraciones sean escuchadas y lleguen al cielo, porque mi corazón no está siendo justo. Recuerda que empezamos este momento diciendo que la oración del justo puede mucho. Pues si usted no ha perdonado, si en su corazón todavía hay resentimiento, usted no es justo porque no se está deleitando en la palabra que le manda a perdonar. Por medio de lo que hoy hemos aprendido, podemos hacer una reflexión sobre nuestras oraciones y preguntarnos, ¿son eficaces mis oraciones? Y si no lo son, entonces ya tenemos la respuesta de Dios de todas aquellas cosas que tenemos que mejorar para que podamos recibir la bendición que tanto anhelamos. Hoy oro por usted para que su corazón esté completamente limpio, sin duda, sin temor y lleno de fe. Y solo así sus oraciones agradarán a Dios, porque usted se presentará como un hombre, una mujer justo que agrada a Dios y entonces su oración puede mucho. Le bendigo en el nombre de Cristo Jesús.